Bien, Dios los bendiga a todos. Es una bendición el poderles saludar, una bendición el poder estar en este hermoso culto. Agradezco al Señor por cada hermano, cada uno de los que nos hemos reunido para adorar el dulce nombre de Jesús. Quisiera invitarles a leer un texto de la palabra de Dios que está en Hebreos. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10, hay un texto muy conocido allí, el verso 38. Hebreos capítulo 10, verso 38, hay un pasaje allí de la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Quiero resaltar la primera parte de este versículo: mas el justo vivirá por fe. Bueno, quisiera a través de este mensaje llegar a su vida, y más que yo, Dios con su palabra, y que sea esta palabra edificando su vida. Sabe que las cosas las vemos según nuestra propia fe. Es decir, que así como creemos, así vemos las cosas, así las percibimos, así mismo las enfrentamos o las evadimos. Porque la vida del hombre se mueve mucho de acuerdo a lo que cree. El hombre, el ser humano se direcciona en la vida por lo que cree. Y así como cree, percibe, y así como cree, vive, y así como cree, hace las cosas. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Porque los seres humanos nos regimos por las cosas que creemos. Y tal como las creemos, así las enfrentamos, así las vivimos y así las sentimos. Y es aquí donde se marca la diferencia entre una persona y otra. Es aquí donde está la clave para que unos triunfen donde otros fracasan. Saben que la situación no es no tener problemas distintos, no. Muchas veces podemos tener el mismo problema, las mismas circunstancias, pero frente a las circunstancias todos no tenemos la misma reacción. Y es porque definitivamente todos vivimos las cosas así como las creemos. Así, lo que yo creo de las cosas termina influyendo en mi vida, para bien o para mal. Muchos de nuestros obstáculos y muchas de nuestras limitaciones las hemos colocado nosotros mismos por nuestra forma de creer, por nuestra forma de ver las cosas. A mí me llama la atención que la palabra de Dios dice en Corintios: por fe andamos, no por vista. Y esto es una gran declaración, porque 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Es decir, que hay quienes vivimos la vida no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y en estos tiempos muchos tenemos tranquilidad no por lo que estamos viendo, porque si nosotros lleváramos nuestra vida por lo que vemos, tal vez estaríamos muchos atemorizados, muchos estaríamos amedrentados, muchos estaríamos agobiados, muchos estaríamos llenos de miedo, y muchos estaríamos pensando hasta que nos vamos a morir. Porque si usted mira lo que se ve todos los días, no es alentador. Esta situación, humanamente como se ve, no trae ninguna esperanza. Lo contrario, cada día vemos más infectados, cada día vemos noticias negativas, más muertos,
más contagiados, más situación de desempleo, más situación de desabastecimiento, más situaciones de necesidad. Y seguramente muchos en este momento están entrando en desesperación, porque lo que ven, lo que ellos ven, no les trae tranquilidad. Muchos están llegando al desespero. Por eso usted encuentra y ve personas que hasta se están quitando la vida, porque seguramente se ponen a pensar, no, esto aquí se acabó todo, la economía colapsó, la seguridad del ser humano está en riesgo y por eso hay que quedarnos en casa. Y muchos estando en casa no ven como una oportunidad para compartir su familia, sino ven el estar en casa como estar en una cárcel. Y de pronto están, en vez de disfrutando su familia, están peleando hasta con su propia familia, porque no ven la oportunidad de estar en familia como de compartir, de pronto tener experiencias diferentes. Y esto pasa porque definitivamente el ser humano rige su vida de acuerdo a lo que cree. Y por eso el apóstol dice, por fe andamos, no por vista. Y los hijos de Dios sí que tenemos esto en claro. Nosotros vivimos la vida es por lo que creemos. Aunque lo que veamos no sea muy alentador, aunque lo que veamos no sea muy esperanzador, pero definitivamente el Hijo de Dios se mueve y se rige por aquello que cree. Y la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera. No es algo que ya está, es algo que estoy esperando. La convicción de lo que no se ve. Aunque no veo las cosas, creo para verlas. No es como la gente dice, no, es que hay que ver para creer. No, la vida cristiana, la vida no se rige por lo que uno ve, sino por lo que uno cree. Y con el Señor hemos aprendido que no es mirando para creer, sino es creyendo para ver. Primero creo y después veo la gloria de Dios en mi vida. Por eso vamos a mirar a través de la palabra cómo algunos hombres frente a unas circunstancias no reaccionaron igual. Y quiero que le ponga cuidado porque frente a la situación que estamos viviendo, lo que va a determinar la reacción y la forma como vivimos la vida en estos tiempos, definitivamente es de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que nosotros, a nuestra convicción que tenemos de la vida cristiana, de acuerdo a la misma concepción que tenemos de Dios. Lo que usted y yo creemos de Dios determina la diferencia de reacción y la diferencia de vida. Vamos a mirar, si usted mira en el capítulo 17 de Primera de Samuel, vamos a encontrar allí una historia que nos da una gran enseñanza. En Primera de Samuel capítulo 17, el verso 22 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esta historia nos está hablando de Goliat, de la situación que estaba viviendo Israel cuando un hombre de cerca de unos 3 metros de altura, llamado Goliat, que era el paladín de los filisteos,
desafió al pueblo de Israel y pidió que se le diese un hombre para pelear con él, y si a él le vencían, los filisteos serían siervos de los israelitas. Pero si aquel hombre perdía y era de Israel, los israelitas serían siervos de los filisteos. Este era el desafío. Y si usted mira la historia, va a encontrar que este hombre llevaba 40 días desafiando al pueblo y no aparecía un guerrero que quisiera enfrentar a Goliat. Y vamos a mirar varias cosas. Uno, ni siquiera el rey, que si usted estudia la historia, va a encontrar que Saúl era un hombre de guerra. Es más, Saúl era un hombre que había librado muchas batallas a favor de Israel. Y no solo eso, Saúl estaba rodeado de grandes hombres de guerra, de grandes guerreros. Pero con todo eso, ni Saúl, ni el pueblo, ni su ejército se sentían con la capacidad para pelear contra Goliat. Lo contrario, la Biblia dice que cada vez que este gigante los desafiaba, lo acabamos de leer, los varones de Israel, cuando veían a aquel hombre, huían de su presencia porque le tenían gran temor. Ese hombre inspiraba miedo. Y claro, estamos hablando de un hombre de unos 3 metros de altura. Y un gigante, no cualquier hombre, tampoco estamos hablando de cualquier hombre. Pero lo que me llama la atención es que en medio del pueblo aparece un muchacho que empezando no es del ejército, no es un hombre de guerra, no hace parte de los guerreros de Saúl, no hace parte del ejército, nunca ha peleado en una campaña de guerra. Un muchacho que cuida ovejas, un muchacho de unos 17 años más o menos, llamado David, que escucha el mismo desafío que está haciendo Goliat. Está escuchando lo mismo que todos. Y no solo está escuchando, está viendo lo mismo que todos. Está viendo un gigante de unos 3 metros de altura, más o menos, que trae un gran escudo que pesaba unos 50 kilos. Entonces ya usted podrá darse cuenta la fuerza, porque para alzar un escudo de 50 kilos es como usted coger un bulto de cemento en una mano, que eso pesa 50 kilos. O sea, no estamos tampoco hablando de cualquier clase de gigante. Pero David está viendo lo mismo. David está escuchando lo mismo. Pero David no reacciona lo mismo. David no piensa lo mismo que piensa el pueblo. Usted va a encontrar en el verso 32 que que David le dice al rey, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Oiga lo que está diciendo David, un muchachito de 17 años. Le está diciendo al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire que David no se siente menos que el gigante. Es más, ni siquiera le da miedo. No siente temor de él. No siente que ese hombre no se pueda enfrentar. En Israel por 40 días todos pensaban que no había forma de enfrentarlo, y más de enfrentarlo, de derrotarlo. Están frente al mismo problema, pero no tienen todos la misma reacción. Y dice la palabra de Dios que Saúl le dijo, verso 33,
a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. O sea, usted definitivamente está soñando, mijo. Usted no puede. Esto no es para aficionados. Esto no es un juego. No, no, no. Esto es serio. Y usted no puede. Usted no es capaz. Y quiero decirles que hay personas en la vida que siempre van a creer que lo que ellos no pueden hacer, los demás tampoco. Estamos rodeados de gente que cree que porque ellos fracasaron, todo el mundo va a fracasar. Que cree que porque ellos no pueden, los demás tampoco. Y es más, hay personas que ni siquiera se arriesgan, no toman riesgos, pero tampoco quieren que los otros los tomen. Es decir, ellos creen que definitivamente si ellos no pueden, nadie puede. Y eso es lo que está diciendo Saúl. No, 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 usted no puede. Es que en otras palabras, Saúl está midiendo a David por su capacidad. Y lo que Saúl está queriendo decirle: vea, si yo que soy guerrero, si yo que soy más alto, porque Saúl era un hombre alto, no era tampoco un hombre tan bajo de estatura, pero él le está diciendo: vea, lo que yo no puedo hacer, mucho menos tú lo puedes hacer. Y le dice: no, no, tú no podrás ir contra aquel para pelear, porque tú eres un muchacho. Lo primero es que lo subestima por su corta edad. Lo subestima por su estatura y lo subestima por su experiencia. Y quiero decirles que en la vida no todo es experiencia y no todo es capacidad. En la vida no todo se logra con capacidad y no todo se logra con experiencia. Hay cosas que la gente puede lograr sin tener la experiencia y sin tener la capacidad. Y eso es lo que Saúl le está diciendo a David: no, tú no puedes, tú eres un muchacho, tú eres un niño para él. Él es un hombre de guerra de su juventud, él es un hombre de experiencia, él es un hombre entrenado, él no es cualquier persona, así que tú simplemente eres un aficionado. Es mejor que te vayas para tu casa, es mejor que no te metas en este asunto. Gloria al Señor. De alguna manera, Saúl estaba desanimando a David. Y lo que me llama la atención es que siempre vamos a estar en la vida rodeado de personas negativas, de personas que nos van a hablar negativamente. Y para la muestra de un botón, lo más seguro es que muchos de tus vecinos, muchos de los que están alrededor, lo único que usted les escucha es: esta situación nos acabó, esta situación nos llevó a la ruina, esta situación nos llevó a la quiebra, esta situación nos va a matar, de esta situación no vamos a salir adelante, porque ni el gobierno, ni los subsidios, ni allí, ni allá. Y va a encontrar gente que reniega, gente que lo único que habla es negativamente. Gloria al nombre de Jesús. Y gente que con esa forma de hablar como que contagian a otros. Y yo me imagino, yo he pensado, oiga, en Israel, de tantos guerreros en el ejército, el uno al otro, en vez de darle ánimo, yo creo que entre todos se vean desanimado. Y muchos han dicho: no, pero es que mire la estatura, pero es que mire la fuerza, mire la lanza, mire el escudo, mire la capacidad, mire lo grande que es. No, ni arriesgarnos. Porque es más fácil en la vida darle crédito a lo negativo, darle crédito a la incredulidad de las personas. Y eso es lo que Saúl, lo único que usted va a encontrar en este diálogo es que todo lo que habla es en negativo. No se puede, no es posible, esta situación no tiene remedio. Pero lo que me llama la atención es la confianza
que tiene David. La fe que tiene David. Y eso es lo que marca la diferencia en el tiempo de la crisis, en el tiempo del problema. Lo que marca la diferencia es la fe que hay en cada uno. El grado de fe que tiene cada persona. Y el grado de fe no se puede medir por la experiencia ni por los años. Pueden haber jóvenes de fe y ancianos incrédulos. Pueden haber jóvenes, pueden haber hasta niños inexpertos, pero llenos de fe. Y aquí vamos a encontrar entonces que dice la palabra de Dios que Saúl le dice, no puedes. Pero David le dice a Saúl, permítame decirte algo, rey. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, David le dice, no, permítame, yo no soy un principiante, yo también he ganado mis batallas, yo también he tenido que enfrentar crisis, yo también he tenido que enfrentarme al peligro. Gloria al nombre de Jesús. Es la fe, la confianza que hay en este muchacho, que dice la palabra de Dios, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo, mire cómo lo ve David, no lo ve como un gigante, no lo ve como alguien invencible, dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y quiero decirle algo, yo no estoy hablando hoy de la autoconfianza, ni estoy dándole un mensaje de positivismo. Le estoy hablando de lo que es la fe, de lo que es la confianza, no en nuestra capacidad, no en nuestra habilidad, sino de lo que es la confianza en Dios. Lo que es cuando un hombre, cuando un ser humano deposita toda su fe, toda su confianza en Dios. Cuando un ser humano sabe el Dios que tiene y sabe que con ese Dios puede lograr muchas cosas, sabe que con ese Dios gana batallas, sabe que con ese Dios tiene asegurado el triunfo, y eso es lo que está haciendo David. Le está mostrando a Saúl que este joven, aunque es un niño, aunque tiene una edad muy corta, este joven tiene una fe muy grande. En otras palabras, permítame decirlo de esta manera, es más grande la fe de David que su propia edad. Es más grande la fe de David que su experiencia. Es más grande la fe de David que su edad. Y usted va a encontrar que Saúl es más grande su incredulidad que su experiencia. Es más grande su incredulidad que su propia edad. Los dos están frente al mismo problema. Saúl está frente al gigante, David también, pero los dos no reaccionan igual. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que añadió David, Jehová me ha librado. Mire lo que le estoy diciendo. David está resaltando la fe que tiene en su Dios, la confianza que tiene en su Dios. Es más, los dos tienen al mismo Dios, pero los dos no tienen la misma confianza. Porque David tenía la confianza en Jehová, el Dios de Israel. Saúl también conocía al Dios de Israel, pero no confiaba igual que confiaba David en el Dios de Israel. Y eso aún, eso es lo que marca la diferencia aún entre los mismos hermanos en la iglesia. Que aunque conocemos el mismo Dios, no confiamos de la misma manera en este Dios tan grande. Y dice la palabra de Dios que entonces David le dijo al rey, Jehová me ha librado de las garras del león. Mire, no dice, es que mi habilidad, es que mi fuerza, es que mi experiencia. No, él le dice, Jehová me ha librado.
Si he salido vivo, es porque hay uno que me ha guardado, es porque hay uno que me ha ayudado. Jehová me ha guardado, me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también, mire lo que dice, él también, él no dice, es que yo voy a vencerlo, es que yo voy a hacerlo. Dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Mire la confianza de David. A mí el Señor me va a guardar. A mí el Señor me va a librar. El peligro está al frente, el peligro es latente, el riesgo es grande, pero lo que yo sé es que a mí el Señor me va a cuidar. A mí el Señor me va a proteger. A mí el Señor me va a ayudar. Y no sé hasta dónde, en medio de la crisis que estamos viviendo, donde el panorama no es para nada alentador, no sé en medio de estas crisis, ¿cuánto nos vamos a levantar como esos hombres de fe, esos hombres que conocemos al Dios que predicamos y al Dios que tenemos, para levantarnos en medio de tanta voz de negativismo, de tanta gente renegando y maldiciendo? No sé cuánto nos vamos a levantar a decir: con Dios vamos a salir adelante, con Dios vamos a salir de esta, con el Señor vamos a ser librados. El peligro está, el contagio puede estar a la cuadra, puede estar al frente o en la propia casa por otros habitantes, pero no sé hasta dónde la confianza está para creer, pero Dios me va a librar. Estamos todos frente al mismo peligro, pero todos no tenemos la misma confianza para enfrentar el peligro. Y dice la palabra de Dios: Él me librará de la mano de este filisteo. Y vea lo que dice: y digo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Definitivamente un hombre de fe convence al incrédulo. Aunque Saúl no tenía mucha confianza y mucha esperanza en David, Saúl tenía que reconocer, pero es un hombre que tiene seguridad. Tal vez no tiene capacidad. Parece que Saúl de algún momento reacciona y dice: bueno, este no tiene tanta capacidad, este no tiene tanta experiencia, pero lo que sí tiene es una seguridad, es una confianza para hacer las cosas. Y finalmente Saúl termina cediendo para que David vaya y enfrente a aquel gigante. Pero hay algo que me llama la atención de esta historia. Y dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, le puso su armadura. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y digo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y esto me llama la atención. Yo he dicho que esto significa: tú no puedes enfrentar las batallas con la fe de otro. Esa armadura representaba la fe de Saúl. Y tú no puedes vivir con la fe de otro. Por eso la Biblia dice: el justo por la fe que él tiene, no por la que tiene el vecino, no por la que tiene tu papá o tu mamá. Tú vas a vivir por tu propia fe. Tú no puedes pensar que vas a salir bien con la fe de tu papá o de tu mamá o de tus hermanos. El justo es librado por su propia fe. Así que yo no puedo enfrentar las batallas de otro, y tampoco otro puede enfrentar las batallas con mi fe. Yo tengo que pelear mi propia batalla. Y yo peleo mis batallas con mi fe, no con tu fe. Por eso la diferencia entre una persona y otra está en su fe, está en su confianza, está en su esperanza.
Entonces usted va a encontrar que David dijo, no, yo no necesito, vea, yo no sé usar la lanza, yo no sé usar la espada, yo no sé usar la armadura, pero lo que sí sé es usar la honda, porque lo que cargaba él era una honda. Yo sé cómo se usa la honda, pero yo no puedo pelear con la espada. Y no necesito pelear con la espada, porque tú no necesitas las habilidades de otro, tú no necesitas la experiencia de otro para salir adelante. Tú necesitas tener tus propias experiencias y necesitas vivir con tu propia fe. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquel hombre se fue confiado. Y me llama la atención, sigue diciendo verso 41 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice la Biblia, le tuvo en poco. Y quiero decirle algo. Para triunfar en esta vida no necesitamos que la gente crea en nosotros. No necesitamos que la gente hable bien de nosotros o que la gente se refiera bien de nosotros. Hay personas que dejan sus sueños, renuncian a sus sueños, a sus proyectos, porque no encuentran la aprobación en sus amigos, porque no encuentran la aprobación en su propia familia, porque se dejan afectar por lo que otros les dicen, porque lo subestiman. Y me llama la atención que a David fue subestimado por el rey, pero también fue subestimado por Goliat. Pero cuando hay un hombre que tiene fe, que tiene seguridad en lo que hace, en lo que es, no se detiene. ¿Sabe qué? No hay cosa peor en la vida que hacer lo que uno no quiere y que tener que hacer las cosas cuando uno no las cree. Por eso el día que hagas algo, haz lo que tú creas que puedes hacer, no lo que tú estás dudando que puedes hacer. Así que cuando le vio el filisteo a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, mire lo que dijo el filisteo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Goliat trató mal a David, lo subestimó. Lo vio como un niño. Lo vio como un aficionado. Usted viene con una piedra y con un palo a enfrentarse a mí. Y dice la palabra de Dios, y dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat estaba confiado en su armadura, estaba confiado en su estatura, estaba confiado en su fuerza, estaba confiado en su apariencia. Pero David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú crees que porque eres muy alto, porque tienes una gran armadura, que eso me va a dar miedo a mí, que eso me va a atemorizar. Pues tú vienes con todo lo que es, pero yo vengo a ti con todo lo que creo. Y eso es lo que me llama la atención. Porque David no viene con una gran espada, con una lanza. No viene ni siquiera con una navaja. No. No viene tampoco con una metralleta, tampoco existía. Él no viene confiado por su experiencia, por su capacidad. Él viene confiado por la fe en su Dios. Y dice la palabra de Dios, tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y vea lo que dice este hombre de fe. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Te voy a vencer, no porque sea el más fuerte, no porque sea el más alto,
No porque sea el más capaz, porque Dios te va a entregar en mis manos. Te voy a vencer por la fe que tengo en mi Dios. Te voy a vencer por la confianza que tengo en mi Dios, por la seguridad que tengo en mi Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Oiga, y no llevaba espada. Y ya le estaba hablando de cortarle la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá. Mire lo que dice. No dice, toda la tierra sabrá que hay un David. Toda la tierra sabrá quién es David. ¿Quién es el guerrero David? No dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra se enterará que cuando un hombre se decide a confiar en Dios, Dios no lo deja en vergüenza. Dios lo respalda. Dios lo ayuda. Dios está con el que confía en Él. Por eso la Iglesia dice, confía en Él y Él hará. Por eso el Señor dijo, al que cree todo le es posible. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y dice, y sabrá toda esta congregación, todo Israel sabrá que Jehová nos salva con espada. Hermano, el Señor nos salva con capacidades humanas. Él nos salva con experiencia humana. Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Oiga, qué hombre tan decidido, qué hombre tan confiado. Este no es el que está escondiéndose, el que está que le tiemblan los pantalones. No, este es el que está firme en lo que hace. Y dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó su rostro en tierra. Cualquiera pudiera decir, uy, qué puntería de David. No, no era la puntería de David, era el Señor que estaba guiando la puntería de David. No fue David el que puso la piedra allá, fue que Dios a través usó a David para lanzar la piedra a la frente del filisteo. Gloria a Dios. Aleluya. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener, escuche, sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora los que tienen miedo son los filisteos. ¿Por qué? Porque la esperanza de los filisteos era Goliat. Era un hombre, era un guerrero. Pero la esperanza de David era su Dios. Y quiero decirles, estimada iglesia, la esperanza nuestra es y sigue siendo Dios. Esto no lo va a arreglar una vacuna. Esto no lo va a arreglar una cuarentena. Esto lo arregla Dios o no lo arregla nadie. Y de esta salimos bien si el Señor va con nosotros. Si el Señor nos guarda. Porque de otra manera nadie saldría vivo. Pero creemos que de esta vamos a salir. Porque Dios es fiel. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es grande. Y por eso quiero decirle, la fe es la que determina tu reacción. Por eso todos no reaccionamos igual. Yo no sé cómo estás enfrentando la cuarentena, si con los ánimos por el piso, si en este momento estás a punto de entrar en desespero, si estás agobiado, si estás desanimado, si estás, como dice, ya tirando la toalla, si estás declarando que ya no hay nada que hacer, que todo se acabó, que ya todo es una ruina.
o si estás confiado, yo sé que el Señor está con nosotros. Yo sé que el Señor nos va a ayudar. Yo sé que el Señor es fiel. Yo sé que de esta vamos a salir, porque nuestro Dios sigue siendo el más grande, el más soberano, el más poderoso, y Él sigue teniendo el control de todo. A Él sea la gloria. Por eso, iglesia, depende cómo creas, así reaccionas. Si hay desespero en tu casa, es porque tu fe es muy poca. Pero si hay tranquilidad, si hay esperanza, es porque eres una persona que has aprendido a confiar y a esperar en Dios. Que el Señor nos ayude a tener la fe, la confianza intacta, la esperanza. Así cada día escuchemos noticias trágicas y lamentables, así el panorama se complique. Recuerde, por fe andamos, no por vista. Vivimos por lo que creemos, no por lo que escuchamos, no por lo que nos dicen, no por lo que nos muestran. Vivimos porque creemos que Dios es grande y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dice su palabra. Demos gracias.